y vamos al primer bloque del tema 7, de lo que tenemos para hoy. Bueno, el tema 7 veis que se llama down the memory lane. Memory lane es una expresión muy común o que se utiliza en inglés, ¿no? Que será como el camino de la memoria o el sendero de la memoria, ¿no? Y esto viene a decir es recordar. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del pasado. En este tema, la gramática gira casi que toda sobre el pasado, efectivamente, ¿vale? Entonces, como hay que hablar de varias cosas y no hay que hacerlo todo deprisa y corriendo y a la vez, pues vamos a empezar por partes. Y en este primer bloque vamos a hablar, como dice ahí, de past simple del verbo to be, ¿vale? Hasta ahora nosotros hemos visto el present simple, el present continuous, vimos el present simple del verbo to be aparte también, si os acordáis, porque fue en el primer tema, en el tema 1, en el unit 1, lo que estudiamos fue el present simple, I am, you are, his, era el present simple del verbo to be, ¿no? Luego estudiamos el present simple de todos los verbos, el present continuous de todos los verbos, y vamos a empezar en este camino, por este memory lane, por este pasado simple, por el pasado del verbo, ¿vale? Así que vamos a ello. Un poco preparar la cosa esta. Bueno, en el caso del pasado simple del verbo to be, lo que es digamos, el esquema, la estructura para acercarse a él, no es diferente del presente. Es decir, en el presente, si os acordáis, pues estudiábamos unas formas, am, is o are, que iban asociadas a las personas gramaticales, y esas formas, am, is o are, se utilizaban en afirmación, en negación y en interrogación. Bueno, pues en el caso de la elección del pasado del verbo to be, exactamente el principio, el esquema general, el frame es exactamente el mismo. Es decir, unas formas verbales que van asociadas a unas personas gramaticales y estas formas verbales se van a utilizar en afirmación, en negación y en interrogación. Claro, la diferencia aquí es las formas verbales, que ahora vamos a ver, y que nos hablan del pasado, y nos situamos ya en el pasado. ¿Vale? Bueno, ¿cuáles son esas formas verbales? Bueno, no lo dice ahí. Son was y were, ¿vale? Ya lo decían aquí, ahora lo vamos a ver. Pero las dos formas verbales, en el presente había tres, is, am o are. Era I am, you, we, they are, y he, she o it is. Ya tenemos solo dos, was y were. Y ese was y ese were se distribuyen con todas las personas gramaticales, como ahora, como digo, vamos a empezar. Pues entonces, básicamente, para conocer el pasado simple del verbo to be, hay que estudiar qué personas van con was, es decir, cuál es el sujeto, los sujetos que van con was, qué personas gramaticales van con were, y cómo se utiliza was y were en la afirmación, en la negación y en la interrogación. ¿Vale? Bueno, se puede hacer todo a la vez, todo directamente. Vamos a empezar con las frases afirmativas, ¿no? Porque siguen ese orden, sujeto, verbo y complemento. Pues bien, was, la forma was, como veis, ya se utiliza con I, he, she o it. Entonces digo, I was, he was, she was, it was. Ese was ahí que suena como una especie de Z vibrante. Y el resto, pues la información. Pues simplemente para hacer la afirmación. Veis que no hablamos en el caso de la afirmación, no vamos a hablar de formas contraídas, de short form, en el pasado simple de to be, sino was y were. Bueno, pues, she was a very good student at school. Ella era o ella fue una buena estudiante en el colegio. Como veis las traducciones, que yo soy muy enemigo de las traducciones, aunque eso no signifique que no las utilicéis, pues no hay una fija, puede ser era, puede ser fue, puede ser, ¿vale? En cualquier caso es el pasado. I was at the New Year's Eve party in London. Estuve en la fiesta de Nochevieja en Londres. Por lo tanto, was, con esas cuatro personas gramaticales, evidentemente cuando aparecen como pronombre o cuando aparecen en forma de sustantivo, ¿no? El coche, was. ¿No? Marian, was. Es decir, que como ya sabemos, pueden presentarse con los pronombres sujetos, I, he, she, it, o con un sustantivo que equivalga a una de esas personas gramaticales. Y en el caso de... Ay, Sí, Javier, dime, frase cuenta. anterior de I was in the New Year. Eve, ¿qué quiere Ajá, decir? y es curioso, fíjate que lo tenía en la cabeza y digo, pero bueno, no lo voy a comentar.
Lo que nosotros decimos Nochevieja, Nochebuena, en inglés, son en realidad víspera de. Entonces, la vale. Nochebuena es Christmas Eve, víspera, Eve, Ah, de Navidad. Y la Nochevieja es New Year's Eve, es víspera de Año Nuevo. O sea, vale, es es que como, lo veo eso es lo que en significa Eve. mayúscula Ujú. y digo, no sé qué significa Pues exactamente. sí, Eve es la víspera de. If. Y es, ujú. Vale. Entonces, lo que, eh, y ahora pensando, no sé por qué la nuestra es vieja, o bueno, no sé, pero pues ellos son la víspera de, Vale, como la noche previa, la previa de. vale, gracias. Ok, a ti. Y con you, we o they, la otra forma que es where. ¿Ok? Entonces sería sujeto, where y la información que venga. My brothers were excellent drivers for many years. Mis hermanos eran o fueron conductores buenísimos durante muchos años. O we were at home yesterday evening, ¿no? Estuvimos en casa ayer por la tarde o ayer por la noche. ¿Vale? Por lo tanto, was y were. En la negación se repite el patrón. I, you, I, he, she, it con was y you, we, they con were. Pero ahora was y were en la versión negativa. Y aquí sí que tenemos ya forma completa y forma contraída. Vuelvo a comentar una vez más eso que siempre decimos cuando llegamos a las formas negativas de un verbo, de un tiempo verbal, que es que en inglés las formas cortas, las short forms, son más habituales en la negación que las formas largas. Que aunque las veamos y aunque las podáis utilizar, y como siempre digo, si yo me lío con el spelling o a la hora de escribir la forma corta, escribir la forma larga porque es igualmente correcta, pero que entendamos que en el uso habitual, la normal es la corta, ¿vale? Entonces, yo diría, I, he, she, it wasn't o was not. Y luego los complementos. He wasn't a teacher of English at my school. Él no era o él no fue profesor de inglés en mi escuela. O I was not at the New Year's Eve party in London. No estuve en la fiesta de Nochevieja en Londres. Y tanto wasn't como was not funcionan igual. O en el caso de where, you, we, they weren't or were not. The children weren't in that concert last weekend, ¿no? Los niños no estuvieron en ese concierto el fin de semana pasado. O we were not at home yesterday evening, pues ayer por la tarde o por la noche no estábamos en casa. Wasn't, was not, o weren't, were not. Y recuerda, antes de entrar en la interrogativa, si en la afirmación la negación es sujeto, verbo, complemento, en la interrogación cambiamos ese orden, ¿no? Siempre se produce ese cambio de orden del verbo, que se pone delante del sujeto, etcétera. Bueno, pues en el caso de las preguntas con was, es decir, en el caso de las preguntas cuyo sujeto sea I, he, she o it, el orden sería el que veis ahí. Primero, si la necesitamos, una question word, y si no, nada. Was, el sujeto que corresponda y el resto de información, los complementos. Sí. Was he a good teacher of English? Ahora vemos la respuesta corta. Yes, he was. No, he wasn't. O, por tener un ejemplo ahí de con question word, ¿no? Where was Susan last weekend? ¿Y dónde estuvo Susan last weekend? Recordad que al ser una pregunta con question word, necesito una frase completa como respuesta, ¿no? She was in Seville with her cousins. ¿Vale? En el caso del where, el orden más o menos es el mismo, pero lógicamente con where. Una question word, si la hay. Where, el sujeto, you, will, they. Y si hay también los complementos. Were the children in the swimming pool? Yes, they were. No, they weren't. O con question word. What time were you at home yesterday evening? ¿A qué hora estaban en casa ayer por la tarde? We were at home at 8. Estábamos o estuvimos a las 8. Veis que las respuestas cortas, bueno, pues son como las muestra el ejemplo, que siguen el mismo esquema, la misma estructura de siempre, es decir, yes o no, un sujeto y la forma verbal. En el caso de las de was, pues serían yes o no, una coma, I, he, she, it, was o wasn't. Y en el caso de where, pues igual, yes o no, una coma, you, we, they, were o weren't.
Recordad ese principio o esa regla que afecta a las short answers, que la vimos ya en su momento. Desde el principio quiere decir que la respuesta corta afirmativa, el verbo, la forma verbal siempre tiene que ser una forma completa y en las respuestas cortas negativas, la forma verbal siempre, aquí es el único contexto donde no puedo alternar, siempre tiene que ser contraída. Por eso es yes he was y no he wasn't. Y yo no puedo decir no he was not. Y por eso es yes they were y no they weren't. Y no puedo decir no they were not. Porque la regla me dice que en las respuestas cortas, negativas, la forma verbal siempre tiene que presentarse como una forma corta, una short form. ¿Vale? Y más o menos hasta aquí, ¿no? Bueno, porque lo que viene ahora del born y eso, pues no sé por qué no lo he quitado, porque la verdad tampoco tiene mucho interés y a veces confunde como la noche al otro, siempre lo digo, más que aclara, ¿vale? Pero vuelvo a lo que decía al principio de la explicación. A la hora de repasar esto, ya tenéis en vuestra cabeza el esquema un poco mental de cómo estudiasteis el verbo to be en presente con el am, is o are. Ahora es lo mismo, exactamente igual. Lo único que cambia es que en lugar de is, am, are está was y were y ya está ahí, y ahí cambia un poco con la forma afirmativa, negativa. Pero el resto es exactamente lo mismo. El mismo tipo de principio, el mismo tipo de regla, todo exactamente igual. ¿Vale? Questions. Bueno, pues vamos a Yo sí vamos a tengo. practicar un poquito. Dispara, Robertina, adelante. A ver, no me he Sí, enterado de las sí, preguntas cuando se hagan. O sea, sí, ahí pones WH, sí, Word, pero sí, no me entero cómo utilizarla. O sea, después pones Word más you sí, y sí. no lo veo Mira, por ninguna parte. O sea, ok, al principio es Word, sí. sí, A ver, lo de las double-edged word, es decir, lo que llamamos las partículas interrogativas, o question words, el what, el when, el where, etcétera, parecen o no, pueden aparecer o no. Por eso están entre paréntesis. Yo lo que quiero decir con eso es que si aparecen, y si aparecen te lo da el ejercicio, no lo tienes que poner tú, ¿vale? Si aparecen en una pregunta del pasado del verbo to be, es la primera palabra que te encuentras, ¿vale? Eso es lo que vale. quiere decir. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Qué es con lo que tú te tienes que quedar bien, Robertina? Pues con que una pregunta del verbo to be en pasado, was o were, el sujeto y los complementos. Eso es lo importante. Porque, insisto, lo de la double H word, eso te lo da el ejercicio. Y a veces aparece, Sí, a veces no. Entonces, ¿qué aparece? Pues te la ponen al principio, o si tú estás ordenando, imagínate que hay un ejercicio, ordena estas palabras para hacer preguntas de pasado del to be, y aparece was o where, pues tú sabes que ya lo pones al principio, pero lo importante, la clave es eso que te digo, que una pregunta con el verbo to be en el past simple es was o where, el sujeto, y ya lo que venga después, el resto, ¿vale? Eso es lo importante, esa es la clave. vale. Cool. Preguntadme, porque Gracias. eso es lo que para eso es que estamos, ¿eh? Ok, bueno, pues vamos entonces a practicar un poquito y si surgen ahí más preguntas, pues perfecto. Vamos con un par de ejercicios. Bueno, como siempre, no me voy a tener ahora a recordarlo y tal, porque ya es que soy demasiado pesado. Tenéis dentro de la sección de gramática, en el aula virtual, dentro de la unidad, distintos apartados, ¿vale? Con más ejercicios extra. Así que revisad siempre las unidades porque ahí está la sección, recordad, de o ejercicio de contenido y ahí ya tenéis ejercicio del to be. En la de que al final, en la última sección, la de extra practice, refuerzo, ahí también hay ejercicios extra. O sea, buscad ahí siempre y siempre vais a tener material extra para seguir practicando. Bueno, pues vamos con estos dos ejercicios que además yo creo que entre la explicación y esto nos vamos a enterar bien. El primer ejercicio
Es un tipo de ejercicio que a mí no me gusta para ponerlo en el examen, ya lo digo, pero bueno, como para practicar aquí, pues todavía. Rewrite the sentences in the passive. Me dan unas frases y yo tengo que reescribirlas, me dan una frase en un tiempo concreto y yo tengo que reescribirlas en otro. En este caso, todas las frases que tenéis ahí están en presente. En el verbo to be, presente sí. Y tenéis que reescribirlas en pasado simple. Si aparte del verbo cambia alguna otra palabra, pues esa otra palabra ya la tenéis puesta, ¿vale? No hay que preocuparse de eso. Entonces, lo que hay que preocuparse es de el cambio del verbo. Fijaos en el ejemplo. My father's at work. My father is at work, ¿no? Pues al cambiarlo al pasado, la estructura es la misma, sujeto verbo completo, lo que cambia es de is, cambia como dice ya, was. My father was work. ¿Vale? Pues con el resto igual. Me leo la frase en presente. Veo de qué tipo es, porque puede ser afirmación, puede ser negación, puede ser una pregunta. Y luego, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta esa estructura, que se queda igual, que la estructura no cambia, el orden de las palabras no cambia. Lo único que tengo que hacer es cambiar el verbo to be en presente al pasado. ¿Vale? Y el segundo ejercicio es un poco más parecido a lo que solemos hacer nosotros, se suele poner en el examen, pues este típico de frase con hueco, etcétera. En este caso dice complete the conversation with was, wasn't, where o were. Entonces, pues nada, aquí ya, dependiendo de lo que nos diga, son como dos mini diálogos, ¿no? Entre A y B y entre C y D. Pues dependiendo de lo que nos vayan contando, en un hueco irá was o where, en otro irá wasn't o were. Entonces yo me leo, primero, recomendación, leed el texto entero, los dos diálogos completos. Y luego ya vais frase por frase. Y según sea el sujeto, es decir, según sea la persona gramatical que tengáis ahí, y el sentido, porque puede ser afirmativo, puede ser negativo, puede ser una pregunta, utilizamos la forma correcta. El primer diálogo empieza con una pregunta. Were you and Charlie the concert last night? Y a partir de ahí, lo que ven. ¿Vale? Pues venga, vamos a ello y nada, en unos minutitos estamos repasando.
Buenas, Javier. ¿Qué tal, Almudena? Cuéntame. Mira, bueno, yo ya he terminado, entonces te voy a preguntar. Adelante. Esto de lo del certamen, ¿se Sí, ha mandado ya? hoy es día 2, hasta el 8 creo, Sí. son las deliberaciones. Ah, vale, vale. Es decir, Estoy estamos en la ahí. lectura y sí, sí. No, pues va a tardar un poquito. Sí. Bueno, sí, pero a ver, no porque porque como se ha hecho otros años, yo creo que este año también será así. Lo que pasa es que falta por determinar una cosita. Ah, Hasta el 8 estamos entregando las votaciones, ah, los que participamos en la lectura y tal. sí. Luego pues salen lo que tiene que salir y tal, pero no se da a conocer todavía. Ah, Habrá un encuentro, sí. que todos los años se hace eso, en el que todos los que habéis participado, y siempre que podáis venir, se os reúne, hay como un encuentro especial, Ah, y en ese encuentro especial se revela quién es el ganador de ese año por parte del ay, centro. no me lo creo. Sí, sí, la verdad es que es una cosa muy bonita y cada año, a ver, no solemos revelar muchos detalles hasta que ya llega el momento y venís aquí, ¿no? Pero suele Sí, ser una cosa, eso sí, un encuentro muy, muy emotivo sí. y la verdad es que es muy bonito. Ah, qué Sí, sí, se bien. empezó a hacer hace 3 o 4 años y salió también que todos los años repetimos y siempre es una... Ah, Entonces, ese es el que yo no sé exactamente cuándo va a ser, vale, ¿vale? vale, vale. Mira, fíjate, Y no sabía yo que se hacía eso. sí, sí. Y luego el ganador del centro Sí, eh, ya pasa, digamos, a participar, a competir en la fase autonómica y sí, esto suele ser finales de mayo, principios de junio, ahí sí. hay ya pero un encuentro gordo, ¿no? Organizado con todos los centros, con todos los Ah, centros que participan y nos reúnen en alguna sede del sitio, entonces, y allí ya pues una ceremonia ah, eh, mira. un poquito más de más empaque, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Y ahí se anuncia el ganador o los ganadores de ya de la fase total, de fase autonómica. Bueno, pues, y el ganador ahí tiene que decir unas palabras. Eh, No, ¿no? pues no sé qué decirte, no me acuerdo. Yo que solo he ido, yo fui el año pasado, no he ido a otra. Ah, vale, Eh, vale. sí, no, normalmente suelen ser ceremonias muy, muy estructuradas, muy, o sea, como que viene todo muy medido, etcétera y Sí, tal. sí, Pero no bueno. me acuerdo. Oye, si quieren decirlas, que las digan, claro, No, sí. no, no. Vamos, Subir al escúchame. escenario, sí, porque ahí hay un escenario y se sube al Buah. escenario, claro. Vale, Entonces, bueno. Yo me quedo con el sí. diploma, ¿eh? El diploma que traes a mí me da mucha Eh, vergüenza. nada, nada. Que Bueno, ya. en la ceremonia esta del centro, Sí, todos los que habéis participado, sí. todos tenéis que en algún momento salir, a lo que sea, pero ya lo digo, porque sí, porque es ¿Y que, dónde digamos, pasa? ¿Dónde se hace? eso aquí se suele hacer en el centro, Ah, sí. bueno. Entonces, porque es un poco, digamos, como agradecimiento y homenaje a vosotros, que sois los protagonistas en los que habéis participado. Nosotros lo que hemos hecho es recoger y tal, decir alguna cosa y leer vuestros textos, ¿no? Pero los protagonistas sois vosotros, O sea que lo ¿vale? leéis, qué bien. Claro, claro, es que si no, ¿cómo decidimos quién es No, el no, no, ganador? no, te quiero decir en público o Ah, ¿a qué te bueno, no, refieres? yo he dicho que lo leemos o sea, para saber, o sea, leemos todos los relatos para saber quiénes son los ganadores. Vale, vale. Yo Yo no he creía dicho que que. yo no he dicho que la ceremonia se lea. Ni he dicho que sí, Vale, ni he vale, dicho que que no. yo pensé que. Solo he dicho, no, no, solo he dicho que lo Ay, ay, leemos. bien. Claro, que ahí hay un jurado amplio de gente. Claro, cuantas Sí, más sí, personas lo lean, lógicamente mucho mejor. sí, Y entonces, pues, hay una serie de votaciones y se pueden hacer, hoy no lo recordaba Victoria, la directora, hasta el día 8, yo sí. ya hice las mías, Ah. y luego se hace además un recuento que es automático, y ya entonces supongo que a partir de ahí, pues se dirá, bueno, pues tal día, tal, ahora el Ay, ay, ay. encuentro. Qué Hombre, nervios. si la ceremonia autonómica es como mayo por ahí, pues yo entiendo que finales de abril o principios de mayo. Yo creo, la verdad es que no sé cuándo se suele hacer. Yo creo que como a finales de abril o por ahí. A Sí. veces depende también de la Semana Santa. Bueno, Pero claro, bueno, como caiga. eso se os avisa con tiempo sin problema. Ay, pues, ¿Vale? madre mía, tengo unos nervios. Nada, nada, nada. Estoy, Sí, hay que esperar, estoy. hay que esperar. Lo siento, está como los Reyes Magos.
No, Ya, no, ya no, sabes. chico, aquí en España tiene que ser al final, pero es que en otro sitio ya lo han dado, aquí regalo al final. Aguanta. Escucha, es que ya sabes que te comenté que Sí, salía de mi zona de confort sí, 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 y sí, tal. lo sé, lo Entonces, sé, lo sé, lo sé. entonces, claro, Bueno, pero el está hecho bien de... que haya esa cosilla y ese, claro, claro, es parte también porque lo que hemos comentado a veces que los que escribís, y Sí, si lo hacéis regularmente, yo creo que todos los que han participado lo hacen regularmente, sí. primero que es desnudarse ante nosotros, Joder, es que... y claro, entonces lógicamente pues que estáis ahí dando una parte de vosotros, y entonces pues claro, ahí hay ese nervio, esa cosa, y, pues sí, ¿no? Claro, es que es eso, y saber que no solo lo has leído tú, sino que gente que no conozco. Hombre, Entonces, pues fíjate, te puedo decir que todo el departamento, porque estábamos además implicados en ello, y el departamento somos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho personas. pues eso, o sea, So- o sea, yo creo que puede, entre 10 15 personas han sí. podido leer vuestro texto. Bueno, pero si parece que se escribe. Lo que escribís para que se os lea. Bueno, Aunque digáis, no quiero que me lean. La claro, realidad es es que así, al claro. final es algo de tus pensamientos, tus reflexiones, Claro, que tú los por plasmas, supuesto. pero no siempre es con la Ujú. idea de que te lean. No, no siempre lo Bueno, haces para que lo vale. lean. Yo, por lo menos. No, no, Bueno, no yo siempre pienso lo he que sí. hecho. El escritor, y eso, y esa vanidad, pero que está bien, porque la vanidad es parte también del arte y de la que se escribe para que se le lea, porque en realidad lo que quiero decir, vosotros tenéis esas cosas que pasan por de, uy, qué forma más vulgar de expresarlo, pero Bueno, bueno, me no, sale. no, es que es así. Tenéis eso por dentro, lo sacáis fuera, pero queréis que se sepa y comunicarlo, Eh, eh, consciente e eh, inconscientemente. Te voy a decir mi Claro, sí. punto. Mi punto, Javier, es que yo tengo escritos y tengo cosas Sí, que nunca, esto se está quedando nunca. grabado, pero bueno, da igual. Sí, bueno, tengo escritos, tengo cosas. Me da igual. No, no voy a Sí. decir el que en No, mi no, no, claro, casa, claro. Sí, que en sí, mi sí. casa ni mi marido los ha leído. O sea, no, no le Ujú. dejo. Vale, perfecto. Sí, sí, sí. Te quiero Pues decir, claro, son cosas que saco porque claro, el pero cuerpo me lo pide. es lo que el artista se desnuda, el Claro. escritor, el pintor, el escultor, se desnuda y dice, mira, esto es lo que te. Ahora ya, y eso es un acto de valentía, pero vamos, Pero por importantísimo. eso yo soy valiente a medias, porque yo lo saco. Pero para Bueno, mí. O sea, no sé, vale, es como vale. muy raro. No, no, yo creo que eso es un sentimiento que compartís mucho. Sí, Eso de escribir y tal, sí, porque no era la única que ya, hablando con otras personas y sí. compañeros y tal, también hemos comentado algo parecido y es algo, yo creo que, bueno, para los que os decidís a escribir y tal, es algo relativamente común. Como, Así que está genial que guay. hayáis participado y hayáis un poco dado eso. Ay, bueno, vamos a Bueno, ver, pues vamos a ver. sí, vamos a algo más prosaico, que es el corregir el ejercicio, pero bueno. Vamos allá. Venga. Bueno, el primero, como decíamos, era transformar en esa frase en presente, transformarla en pasado, ¿no? Bueno, vamos a poner tal. ¿He hecho un vistazo? No, iba a decir, por si ya había, una de las, cuando ya veamos y trabajemos bien el pasado simple, bueno, y durante la explicación del pasado simple, que ya empezamos la semana que viene, la explicación del pasado simple de todos los verbos. Uno de los elementos importantes que comentaremos, al igual que ha aparecido en el presente simple, el presente continuo, son las expresiones de tiempo del pasado, ¿vale? Y estaba viendo si aquí hay alguna y tal, pero bueno, eh, parece que no. Bueno, she's at home today. Ella está en casa hoy. Bueno, pues la frase hay que ponerla, ella estaba en casa. Pues claro, ¿cómo quedaría? She Was. was Sí, at was. home. Ah, vale, que hay que ponerlo con el sujeto también. That's right, yeah, yeah. Hay que transformar la frase Ah, completa. vale. No lo he comentado, pero veis que la columna donde hay que escribir o donde hay que escribir la frase en pasado la encabeza yesterday, que aparte de ser una canción de los Beatles, significa ayer, ¿vale? Porque eso es para marcar que lógicamente es el pasado. So, she was at home. Now a question, una pregunta. Where are you now? Y es, pues, ¿dónde estabas o dónde estuviste? Pues sería where You were. you, where Where? Where were where you you. yesterday?
Ok, that's right. Pero, si queréis lo podéis poner y si no, no pasa nada porque como está puesto arriba, ambas posibilidades también. Where were you? Fijaos que where de dónde y where del pasado de to be se pronuncia exactamente igual. Where? Where were you? ¿Ok? Where were you? Yo diría, pues, que si alguien dice esta frase y tal, hablando, etcétera, seguramente el que sonaría mucho sería el where del estar. Bueno, dependería de lo que quisiera decir, ¿no? Es decir, de esos dos where sonaría uno más que el otro, dependiendo de si quiero que me diga exactamente dónde o si quiero que me diga si fue ayer o fue hoy, ¿no? Bueno, I'm in Edinburgh. Pues, in the past, I was in Edinburgh. Is it hot today? Y es, pues, hoy hace calor, pues la pregunta es, ¿hizo calor? Pues sería, was it hot? ¿Veis? I think Was, sí. sujeto y el resto de completo. Eso es lo fundamental en las preguntas. También ocurría en la número 2, lo que pasa es que en la número 2 tenemos una question word, pero bueno, es igual. Was aware, el sujeto y el resto de Number 5, it isn't open now. Pues no estaba abierto. It wasn't or it was not. ¿Vale? Que aunque la solución la dé solamente con la forma corta, it wasn't, it was not, perdón, también es válido, ¿no? It wasn't or it was not open. They aren't in the office. Pues en el pasado sería they weren't in the office, okay? Or they were not. Ambas también. We're in Rome now. Pues estuvimos en Roma, pues sería we were in Rome. We were in Rome. No, perdón, es que me ha venido a la cabeza una expresión que es esta expresión nuestra de donde fueres haz lo que vieres, ¿no? Sí. En inglés es when in Rome, do as Romans do. Que se traducirá cuando estás en Roma, haz lo que hacen los romanos. Eso es en inglés. When in Rome, do as Romans do. Ese es donde fuera lo que quieras, pues algo así. Ok. They are tired. Pues they were tired. Ok. They were tired. We aren't late, que ya ha aparecido varias veces el verbo be late, significa llegar tarde. Ok. Lo digo porque ha aparecido ya varias veces en ejercicios, etcétera. Be late, esa combinación significa llegar tarde. Entonces, we are late, no vamos tarde, no llegamos tarde. We weren't late o we were not late. No íbamos tarde, no llegamos tarde. Y por último, I'm not at school. I wasn't or I was not. Wasn't. ¿Vale? Right. Right. Where was, okay. Recordad lo que estaba diciendo antes, que el principio es el mismo, que si en su momento estudiasteis y manejasteis bien el is, am o are, esto es lo mismo. Pero en lugar de is, am o are, es was y were. Ya está. No tiene más misterio, pero es exactamente lo mismo. Vamos con la siguiente, que es lo de los diálogos, que hay que completar con la forma correcta, en afirmación y negación. Bueno, empezaba, como hemos visto antes, con una pregunta. Were you and Charlie at the concert last night? Mirad, last night. Eso es anoche o la pasada noche. Una de las expresiones que comentaremos más comunes que se utilizan en frases con el pasado simple son expresiones con last. Last y un nombre de tiempo, como aquí, last night. Last significa eso, pasado o último. Entonces, last night sería literalmente la última noche, la pasada noche, anoche. Ok, dice, yes, we were. We were. That's right. ¿Estuvisteis? Pues sí, estuvimos, we were. Another question, a la pregunta. Was it good? Ok, estuvo bien. Was it good? But now, la respuesta es diferente. No, No, it it wasn't. Wasn't. That's right. Mirad, esto es una respuesta corta a la pregunta was it good. Por lo tanto, solo la única opción aquí es wasn't. No Wasn't. podemos poner Was not. ¿Vale? Okay. Now, the singer was terrible. Was. Okay. Were the tickets expensive? Dice, yes, They were. They were. pues si el concierto fue malo y los tickets caros, o las entradas caras, that's right.
Okay, and now the second one dice, empieza. Where was your mother born? Ok, esto es ¿dónde nació tu madre? El verbo be más born Es nacer, nacer. ¿vale? Sí. Lo digo esto porque esto es lo que viene especificado en el aula virtual, que me lo salto. ¿Por qué? Porque lo suelo explicar a lo mejor como ahora en un ejercicio, en una frase, pero lo incluí en su momento ahí, vi que causaba más confusión que aclaraba. Pues bueno, be born es nacer, es decir, en español es solo una palabra, pero en inglés, bueno, pues está dividido en dos, ¿no? Where was your mother born? She was born in Argentina in 1955. Y le pregunto ahora, ok, entonces, were her parents Argentinian? Dice, no, they weren't. Her father was German and her mother was from Italy. Vaya combinación. Ok. Se calcula, como dato ahí, creo que no sé si el 40% de la población argentina procede desciende de italianos. Sí, por eso Y que de hecho tienen hay los una cosa que apellidos yo le... italianos. Ajá, muchísimos La apellidos mayoría tiene italianos. apellidos italianos. Y a ellos hay una cosa que les encanta decir, porque bueno, a ver, ¿aquí hay algún argentino o tiene relación con argentinos? No, yo no. Bueno, los argentinos tienen pues esa cosa de que parece que, bueno, son un poco arrogantes, ¿vale? Sí, Sí. bastante. Sí. Silvia, bueno, por cercanía geográfica quizás lo sufría un poquito más, ¿no? Tienen esa arrogante. Entonces a ellos les encanta decir, cuando preguntan, oye, ¿de dónde vienen los argentinos? Y dicen, de los barcos. Porque como gran parte de su población, como estábamos comentando, tiene procedencia europea, a ellos les encanta destacar eso, ¿no? Como si otros países latinoamericanos no tuvieran ese porcentaje de población de origen europeo, los hiciera de menos. Bueno, pero estamos hablando de Argentina. Argentina es un país maravilloso, tiene que ser un país, no lo conozco desgraciadamente, maravilloso, un país con una potencialidad espectacular, pero que está ahí, como dijo aquel, en el rincón de la historia. No sabemos por qué. Bueno, questions. Questions. No. No. Vale, bueno, pues hoy la verdad es que solo había en la programación de inglés en la parte esta del pasado simple. Mirad, bueno, vamos a detener la grabación.